Yo quiero ser además absolutamente breve y un poco en el sentido de lo que decía el senador Chacón, hay que entender de dónde viene esto. Y yo debo decir que en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, cuando llegaron con el proyecto de acto legislativo para la creación de una nueva Corte Agraria, fue donde inició esta discusión. Recuerdo mucho al entonces senador Roy Barreras decirnos que qué pesar, que habíamos llegado tarde un poco a la discusión, pero que ya la Corte iba para adelante, era irreversible. Pues no era irreversible, porque nos llegaron a aplicar una interpretación de lo que era el Acuerdo de La Habana, que además hay que decirlo las veces que sea necesario, el pueblo colombiano lo rechazó. Vale. Y derivado de eso dijeron, es que el Acuerdo de La Habana ordena crear una Corte. Eso no era cierto. Ordenaba así establecer una jurisdicción, no necesariamente la creación de una corte, y se le ha impedido, Piedad, al país un problema, como yo considero que sería un problema, una nueva corte. Hoy la discusión en el Congreso sería, como venía establecido el proyecto, ¿qué partidos estarían proponiendo candidatos para ser magistrado? Imagínense, estaríamos vinculando nosotros la política y la justicia de esa manera, lo que sería un gran error. Se pudo corregir. Se establecieron los tribunales y los jueces. Lo que hay que decir es que para eso no era necesario un acto legislativo. Los tribunales y los jueces se hubieran podido crear por un acuerdo del Consejo de la Judicatura, simplemente, senadora María Fernanda Cabal. Pero vayamos al otro asunto, ahí acabamos de mencionar los antecedentes rápidamente. Vamos a lo siguiente. ¿Qué dice la normativa actual y qué es eso tan grande y tan importante que tenemos que cambiar? ¿O qué es lo que impide la normativa actual que no podemos operar? Yo creo que aquí hemos empezado a confundir unos fenómenos de derecho sustantivo y a confundir, me da pena decirlo, discurso con figuras procedimentales necesarias para esclarecer o para definir aspectos de litigios en el campo colombiano o en la ruralidad. Pero no por eso y a punta de discurso se resuelven los problemas. Yo he escuchado motivaciones donde no se han tocado, por ejemplo, fenómenos que tienen que ver con procesos de deslinde de amojonamiento. ¿Eso acaso no es un procedimiento rural? ¿Y eso acaso ya no está establecido en la norma? ¿Qué es lo novedoso que nosotros dijimos que teníamos que crear toda una nueva jurisdicción? Creada está, pero como eso muchos procedimientos se abandonaron, no se tuvieron en cuenta y se confundió más la narrativa y el discurso que las figuras de derecho que ya hoy existen y que son instrumento. Y además, un fenómeno que aquí se va a crear una vez aprobada esta jurisdicción, senador David Luna, van a propiciar una gran cantidad de conflictos de competencia entre la jurisdicción ordinaria civil y la jurisdicción agraria. Ya verán lo que va a suceder cuando esto empiece a suceder, cuando empiece a presentarse. Vamos a la siguiente. Los principios del proyecto de ley actual. Nosotros no podemos estar de acuerdo con la redacción de los principios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una norma netamente procedimental. Ya está creada el acto legislativo, ya lo crearon. Ya crearon la ley orgánica, la estatutaria, ya está creada. Y están haciendo una vinculación de principios que sirven como criterios auxiliares de interpretación en una norma netamente procedimental, Piedad. Esos principios no deberían estar allí, no porque no nos gusten, algunos no nos gustan, otros porque no nos parecen convenientes o adaptables, pero otros es porque están mezclando en una norma sustantiva, en una norma procedimental, aspectos que van a terminar siendo de interpretación del operador judicial. Es que cuando un juez agrario toma la norma procedimental y se encuentra esa cantidad de redacción de principios, va a decir, yo aquí atiendo, senador Amin, a la taxatividad del procedimiento o a lo que me está invitando a que yo interprete en los principios. Por eso nosotros decimos, y ahorita lo vamos a discutir, aquí deberíamos eliminar la redacción de los principios. Es procedimiento. Nosotros no incorporamos principios en el Código de Procedimiento Laboral. Nosotros no incorporamos procedimientos en el Código de Procedimiento Civil. Se dejan en la norma sustantiva. Si lo que estamos buscando es esclarecimiento y certeza jurídica, estamos haciendo todo lo contrario en la proposición o en la redacción de esta norma. Vamos a buscarlo ahora, eliminar o corregir. Vamos a la siguiente para ir acabando. Vemos unas inconveniencias del proyecto de ley actual.
Dos, ahí para los titulares, los mecanismos alternativos de solución de conflictos ya existen en la norma. Están diciendo que quieren crear unos mecanismos de solución de conflictos en el campesinado. Eso suena bien, pero se desarrolla mal. Porque además están diciendo que crearán un fondo de financiación o de cooperación en el campesinado para prepararlos en la materia de solución de conflictos. Vamos a representarnos, representante Herzl, una comunidad campesina resolviendo un problema agrícola en una zona de Colombia entre dos sectores en disputa. Se va a prestar para todos los problemas del mundo. Ya hoy existen unos mecanismos de resolución de conflictos que se deben incorporar o remitir a esos establecidos por el legislador. Y por supuesto que hay unas normas que nos siguen preocupando de la eliminación de fase judicial. El control judicial no debe ser restrictivo. Tiene que estar en todas las fases porque es la garantía del derecho de dominio, es la discusión sobre derechos fundamentales y no debería ser así. Vamos a lo siguiente para ir terminando. Los colombianos hemos observado en horas recientes los pronunciamientos que han hecho unas voces, en mi opinión, bastante autorizadas sobre cómo lo planteado en la jurisdicción agraria va a reñir, va a chocar, va a crear un conflicto con normas ya establecidas que están dirigidas a la protección medioambiental. El propósito, en teoría loable de un tema no puede ir en detrimento del otro y está claramente advertido, aquí lo vamos a ver con suficiencia, los principios y normas y la ruptura que estaría creando en materia de protección de medio ambiente. Entonces no puede salir de aquí como un logro esta norma cuando el daño que se está causando es destruir los instrumentos que hoy escasamente existen o que han servido como el Sistema Nacional Ambiental y otros elementos. Paso y con esto termino. Yo quiero dejar esta reflexión para las comisiones primeras conjuntas. Gran parte de las normas que aquí se han establecido van dirigidas a otorgarle mayores facultades a la fase administrativa. Hay temas que uno no puede rechazar, que debe ser así por celeridad. Pero aquí lo que hay que establecer es que en este enunciado concreto se le quiere dar una prerrogativa especial a la Agencia Nacional de Tierra para la definición de algunos aspectos concretos en materia de acceso. Esos números que ustedes están encontrando allí son indicadores que nos entregaron, debo decir, después de acciones de tutela, porque fácil no lo hicieron, la Agencia Nacional de Tierras sobre avances e indicadores en el cumplimiento de su misionalidad en la actualidad. Y ustedes tendrán que ver allí que hay unos ítems, inclusive varios de ellos que componen o que contribuirían, nutren aspectos relativos a la implementación de acuerdos que tanto se critica, donde tienen cero avance. Tienen cero avance. Esto no es una cifra que me inventé yo allí con mis compañeros en un rincón. Fuente, Agencia Nacional de Tierras. Entonces, lo que aquí hay que preguntarnos es, establecemos toda una institucionalidad, un impacto fiscal del cual todavía hoy tenemos todas las dudas, porque establecer todos esos tribunales y jueces, el Ministerio de Justicia lo he visto muy dudoso a la hora de decir, tenemos la capacidad, el Ministerio de Hacienda. Pero a esta Agencia Nacional de Tierras, con estos números deficientes, es que les vamos a entregar toda esta institucionalidad creada, reformada y establecida. Nosotros no vamos a oponernos al proyecto de ley. Esto está establecido, pero tampoco nos pueden pedir que cerremos los ojos y no corrijamos todo lo que todavía hay por corregir. Y yo les pediría a ustedes, con el mayor respeto, la mayor responsabilidad a la hora de atender estas proposiciones, que conversando con varios compañeros, muchos de ellas vamos en igual sentido. Si vamos a hacer algo, vamos a hacerlo bien y entreguemos el mejor producto legislativo de un tema del cual, senador Chacón, hay bastante expectativa en el país. Cierro ahí mi intervención, presidente, y le agradezco mucho a usted el espacio. Gracias.